Eran las 6:30 de la mañana, el 2 de septiembre de 2025. Sobre la superficie calma del Caribe, una lancha rápida venezolana rompía el silencio con sus motores gemelos a toda potencia. El mar se abría en una cicatriz blanca tras su estela, como si la velocidad pudiera borrar las huellas de su viaje. A bordo, un grupo de hombres armados confiaba en la rutina, otro envío, otro cruce, otro día de contrabando. La velocidad era su refugio, la vastedad del océano, su escudo. Pero lo que ellos sentían como libertad era, en realidad, un espejismo. Desde el primer giro de hélices habían cruzado un umbral invisible. No lo sabían, pero el espacio que atravesaban ya estaba marcado en mapas militares como un killbox. Ese término, que suena a exageración hollywoodense, encierra una verdad brutal. Una vez que un objetivo entra en ese sector, queda atrapado en un entramado de sensores, radares y armas que lo observan desde todos los ángulos. Cada posible ruta de escape está prevista de antemano. La huida no es improbable. Es imposible. A miles de kilómetros, en centros de control subterráneos, pantallas se iluminaban con cada movimiento de la lancha. El calor de sus motores aparecía como un rastro incandescente. Sus coordenadas, velocidad y dirección eran procesadas en segundos. En la cabina de los contrabandistas, tal vez alguien encendía un cigarrillo o soltaba una broma nerviosa. Afuera, el sol apenas se elevaba sobre el horizonte. Ellos veían mar abierto. Creían que tenían ventaja. Lo que ignoraban era que el mar había dejado de ser un territorio libre. Se había convertido en una jaula invisible, trazada no por boyas o barcos, sino por algoritmos, satélites y decisiones tomadas mucho antes de que su viaje comenzara. El día apenas amanecía. La trampa ya estaba cerrada. Sobre los contrabandistas, a 25.000 pies de altura, el cielo no estaba vacío. Un avión P-8 Poseidón de la Marina estadounidense trazaba círculos invisibles sobre el Caribe. Desde el suelo era solo un punto distante, imposible de distinguir entre las nubes. Pero en realidad era un centro de mando flotante, un ojo tecnológico capaz de transformar la inmensidad del océano en un tablero de ajedrez controlado pieza por pieza. Su radar AN/diagonal APY-10, diseñado para rastrear desde submarinos hasta pequeñas embarcaciones, escaneaba cientos de millas en un solo barrido. Para los operadores dentro de la cabina, la lancha venezolana no era más que un destello claro en un mapa digital. No había misterio. No había incertidumbre. Cada cambio de rumbo, cada aceleración quedaba registrado con precisión matemática. Pero el Poseidón no solo miraba, también escuchaba. Cada transmisión de radio, incluso los mensajes encriptados enviados hacia Caracas, eran interceptados en segundos. Lo que los tripulantes de la lancha creían comunicación segura ya estaba siendo almacenado en bases de datos militares en Virginia antes de terminar de pronunciarse. Desde tierra firme, analistas observaban en tiempo real. Cada coordenada transmitida alimentaba un mosaico mayor, una red de satélites, aeronaves y buques que trabajaban en perfecta sincronía. El contrabando, que dependía de la velocidad y la discreción, se encontraba frente a una maquinaria que operaba a la velocidad de la luz. En la superficie, la lancha rugía confiada, creyendo en su ventaja de 50 nudos. En el aire, el Poseidón se limitaba a registrar su condena. El contraste era brutal. Hombres que confiaban en la adrenalina frente a una estructura de vigilancia diseñada para que ningún movimiento pasara inadvertido. La ilusión de libertad en el mar comenzaba a desmoronarse. El ojo en el cielo nunca parpadea. Lo que atrapaba a la lancha no era un cerco visible de barcos ni un enjambre de helicópteros. Era algo mucho más sutil y letal. Una red invisible, conocida en la doctrina naval como killbox. En este espacio, cada sensor y cada plataforma militar se superpone con precisión quirúrgica. Los satélites rastrean calor y emisiones electrónicas. El Poseidón proyecta su radar sobre la superficie. Y en el horizonte, un destructor de la clase Arleigh Burke se acerca lentamente, integrando sus sistemas en la misma red de datos. El resultado es un mapa tridimensional donde cada posible movimiento de la lancha ya está previsto. Si gira al norte, será detectada. Si intenta retroceder, será seguida. Si corre hacia aguas venezolanas, será interceptada. Cada vector de fuga está calculado y bloqueado de antemano. Ese es el verdadero sentido de estar rodeado, no por un círculo físico de barcos, sino por un entramado de información que convierte al océano en una jaula sin barrotes. Una cárcel hecha de ondas de radar, algoritmos y enlaces encriptados entre buques y aviones. Los contrabandistas todavía creen en la velocidad. Sus motores rugen y el casco golpea las olas. Pero ya no hay sorpresa posible. Cada milla recorrida no es un paso hacia la libertad, sino una coordenada más dentro de un archivo militar que dibuja su trayectoria como si fuera un guión ya escrito. Ellos miran el horizonte y ven agua abierta.
Los analistas en tierra miran una pantalla y ven un punto rojo encerrado en cuadrículas azules. La diferencia es brutal. Un grupo de hombres apostando al azar contra un sistema diseñado para que el azar no exista. En la red invisible, el final está decidido antes de empezar. La decisión llegó sin dramatismo. No hubo advertencias gritadas por radio ni persecuciones cinematográficas. Solo una confirmación transmitida en clave desde el P-8 Poseidón hacia el centro de mando del destructor estadounidense. En la sala de combate del Lake Burke, las pantallas mostraban al objetivo como un punto fijo. El procedimiento era rutinario: verificación, autorización, ejecución. En cuestión de segundos, los radares de control de tiro se alinearon, trazando un camino invisible hacia la lancha. Abajo, los contrabandistas seguían confiados en su carrera. Algunos se inclinaban sobre los motores, otros escaneaban el horizonte en busca de sombras hostiles. Pero lo que los amenazaba no venía del mar, sino del aire y del silencio electrónico que los envolvía. Cuando la orden de disparo fue confirmada, el destructor no dudó. Una ráfaga de precisión partió desde el navío y recorrió la distancia en un instante. No hubo tiempo para maniobras desesperadas ni para súplicas. El casco de fibra de vidrio estalló en llamas, convertido en fragmentos que se hundieron entre humo y espuma. Todo terminó en segundos. El rugido de los motores se apagó. El eco del impacto se disolvió en el viento del Caribe. Para la Marina estadounidense, la operación había sido un éxito quirúrgico. Un blanco neutralizado, 0 bajas propias, un mensaje de poder enviado sin ambigüedades. Para los hombres en la lancha, no hubo margen de reacción. Creyeron que la velocidad podía salvarlos, pero nunca entendieron que la carrera había estado perdida antes de empezar. El mar que prometía libertad terminó convertido en escenario de su condena. El Caribe seguía siendo azul y tranquilo para cualquiera que lo mirara desde la costa. Pero en ese instante, para 11 hombres, había sido un espacio cerrado, controlado, letal. La trampa había mostrado su rostro. Horas después de la destrucción, las versiones comenzaron a enfrentarse en un campo distinto, el de la opinión pública. Desde Washington, el anuncio fue inmediato. Voceros del Pentágono calificaron la operación como un golpe exitoso contra el narcotráfico internacional. Según su versión, la lancha no era un simple transporte. Estaba vinculada directamente con el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela. El mensaje era claro: ningún cartel podía sentirse a salvo, ni siquiera en aguas internacionales. El presidente estadounidense reforzó esa narrativa, presentando el ataque como un ejemplo de determinación nacional. Era la prueba de que Estados Unidos perseguiría a sus enemigos donde fuera necesario. En Caracas, la historia tomó un giro radicalmente opuesto. Nicolás Maduro apareció en cadena nacional, con el puño alzado, acusando a Washington de asesinato. No habló de contrabandistas, sino de ciudadanos venezolanos ejecutados sin juicio. Señaló que se trataba de una agresión directa contra la soberanía del país y un crimen en violación del derecho internacional. Las imágenes transmitidas en la televisión estatal mostraban familias llorando y soldados desfilando como símbolo de resistencia. En su narrativa, la lancha no era parte de un cartel, sino un ejemplo más de la arrogancia imperial. El contraste era total. Lo que para Estados Unidos era un triunfo táctico, para Venezuela era una provocación intolerable. La batalla ya no se libraba en el Caribe, sino en los discursos, en los titulares, en los pasillos de la diplomacia internacional. Los aliados guardaron silencio, pero los analistas advirtieron un riesgo inquietante: si cada potencia reclamara el derecho de hundir embarcaciones en aguas internacionales basándose solo en sospechas, los mares del mundo dejarían de ser espacios neutrales para convertirse en zonas de fuego abierto. La narrativa estaba en disputa, y esa disputa podía ser tan peligrosa como el propio disparo inicial. Detrás del humo y los titulares, había un aspecto mucho menos visible pero más valioso para el Pentágono: los datos. Cada transmisión interceptada desde la lancha, cada llamada codificada hacia Caracas, cada maniobra registrada a los sensores pasó a formar parte de un archivo digital gigantesco. Para los contrabandistas, la operación había terminado en segundos. Para los analistas, recién comenzaba. Los militares llaman a esto inteligencia de patrón de vida. Se trata de estudiar cómo actúa un enemigo, qué rutas prefiere, cómo responde cuando es vigilado desde el aire, qué canales de comunicación utiliza bajo presión. Cada detalle, por pequeño que parezca, se convierte en una pista que facilita anticipar el próximo movimiento. El caso de la lancha venezolana no fue una excepción. Sus motores, sus frecuencias de radio, incluso el modo en que intentaron zigzaguear en las olas, todo quedó registrado. En el futuro, cuando otro grupo repita esos comportamientos, los sistemas de la Marina podrán reconocerlos al instante. No era la primera vez que ocurría. En otras regiones del mundo,
Desde el Mar del Sur de China hasta el Golfo de Adén, provocaciones y enfrentamientos menores habían servido como minas de información. Lo que parecía simple intimidación terminaba siendo una entrega involuntaria de huellas electrónicas, firmas de radar y comportamientos tácticos. La destrucción de una embarcación ligera, en apariencia un acto de fuerza desproporcionada, se transformó en una inversión de inteligencia a largo plazo. Los contrabandistas desaparecieron bajo el agua, pero lo que dejaron atrás fue mucho más duradero, un mapa más preciso de cómo opera la red criminal que los envió. En la era de la vigilancia global, cada enfrentamiento es también una cosecha de datos. La destrucción de una simple lancha no quedó confinada al Caribe. En cuestión de días, el eco político se expandió por toda la región, transformando un incidente táctico en un pulso estratégico entre Estados Unidos y Venezuela. En Caracas, Maduro ordenó la movilización de tropas y declaró alerta máxima en las bases militares costeras. Las cámaras mostraban a soldados marchando y cazas F-16 encendiendo motores sobre pistas desgastadas. Era un espectáculo pensado para transmitir fuerza, aunque en el fondo la realidad fuera otra: aviones envejecidos, repuestos escasos y una marina incapaz de igualar a los destructores estadounidenses. Washington respondió con su propio mensaje. Una semana después, 10 cazas F-35 fueron desplegados en Puerto Rico, a apenas 2 horas de vuelo de Venezuela. La diferencia tecnológica era abismal. Frente a una flota de los años 80, Estados Unidos presentaba sus aeronaves más avanzadas, diseñadas para derrotar defensas antes incluso de ser detectadas. El Caribe comenzó a llenarse de patrullas aéreas y buques de guerra. Compañías navieras desviaron rutas y diplomáticos de países vecinos advirtieron sobre el riesgo de desestabilización regional. Lo que había empezado como una operación antidrogas ahora parecía un ensayo de guerra fría en el hemisferio occidental. La lección era clara: en un mundo hiperconectado, un solo disparo puede multiplicarse en consecuencias que trascienden fronteras. Para algunos, la operación fue legítima, un acto de defensa contra el crimen organizado. Para otros, un peligroso precedente que otorga a las potencias licencia para hundir barcos en aguas internacionales sin rendir cuentas. El mar volvió a parecer tranquilo, azul y eterno. Pero debajo de esa superficie, la desconfianza había crecido. Un barco destruido, 11 hombres muertos y 2 países en rumbo de colisión. Así nació un nuevo foco de tensión en el Caribe.